nosotros vamos a movernos o vamos a hacer algunos planteamientos acerca de en qué condiciones, en términos de indicadores, se ha logrado detener aquello que nos hablaba el compañero Luis Sala, que era este proceso de depauperación del pueblo venezolano, de la sociedad en su conjunto que se vivió en los años 90 y que ya a partir del año 2000 empieza un nuevo momento, un nuevo proceso de construcción político-social y económica que permite vencer esa llamada década perdida. Pero ahí vamos a hacer algunas consideraciones respecto a la forma como se hace este proceso. Digamos que hay un marco más convencional, que es el marco internacional que usan todos los organismos que se encargan de verificar, de medir los logros en materia social y económica, ¿verdad? Y hay un marco alternativo crítico que precisamente comenzó a emerger como resultado del proceso bolivariano. Es decir, cuando usted habla de inflación, por ejemplo, o habla de pobreza extrema, o habla de tasa de mortalidad o esperanza de vida, es una metodología, ¿verdad?, que es común a todos los estados, es común a todos los países y que existen instituciones internacionales encargadas de que todos los países, digamos, implementen, adelanten esta metodología de forma tal de que los datos puedan ser comparables entre países, ¿no? Eso es si lo vemos en términos técnicos, ¿no? Pero detrás de todo indicador y detrás de toda metodología, detrás de las estadísticas, de los números, hay, digamos, hay su piquete, hay cosas que esconden, hay cosas que no vemos del todo, ¿no? Por eso es que nos vamos a mover en estos dos paradigmas, el convencional, de cómo es que se mide las políticas sociales, económicas, etcétera, y una especie de crítica a cómo es que se miden las cosas. Y yo recuerdo que en múltiples ocasiones el comandante Chávez hablaba de cómo generar, cómo pensarnos, cómo mirarnos y cómo medir nuestros propios logros con indicadores, ¿verdad?, sociales, económicos, que no fueran exactamente los convencionales, pues, porque muchos de estos indicadores convencionales no permiten ver o dar cuenta efectivamente de fenómenos de la realidad que empezaron a ocurrir luego del inicio del proceso de transformaciones que se dio con la Revolución Bolivariana. La política económica y social de la Revolución Bolivariana tiene como marco, bueno, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Hay un documento que últimamente se rescató y se han comenzado a usar en términos de la reflexión del legado del comandante Chávez, que es la Agenda Alternativa Bolivariana. Recordemos que esta fue una propuesta o una contrapropuesta a la llamada Agenda Venezuela, que venía aplicando, que no fue una agenda que se consultó con nadie, sino que fue el resultado de, digamos, el llamado consenso de Washington y la política económica del último gobierno del punto fijismo, del gobierno de Caldera, ¿no? Y que consistía, bueno, en la llamada apertura petrolera, que tuvo un conjunto de elementos bastante negativos para la industria petrolera, que llegó, bueno, los precios del petróleo llegaron a un piso, la cesta venezolana, de hasta $9, resultado de ese conjunto de políticas, porque habían una concepción sobre el negocio petrolero, que era la llamada internacionalización. Desde mi punto de vista, cuando irrumpe el comandante Chávez, cuando aparece en la escena nacional, ¿verdad?, que recorre el país y luego digamos, de ese gran triunfo electoral, él entiende que está, digamos, en una Venezuela excluyente. Él dijo muchas veces que hablaba de que estábamos montados sobre una bomba social, no sé si recuerdan,
hablaba de una bomba social y que esa bomba social había que desactivarla de alguna manera. Todos los primeros discursos del año 98 son relacionados a este tema. Es cómo diseñar, cómo crear una política para atender esas necesidades sociales, ¿no? Incluso nace el Plan Bolívar 2000, planteaba unos ejes centrales de la política petrolera en función de acometer acciones que permitieran desactivar esa bomba social. Uno de los ejes centrales era el tema de la política petrolera, que giraba por lo menos en tres grandes puntos, que era el incremento de los precios, para lo cual debía desarrollar una nueva geopolítica, ¿no? Petrolera, y el fortalecimiento de la OPEP. Hubo toda esa gran ofensiva de sentarse con estos compañeros del mundo árabe, de sentarse con los africanos, de lograr acuerdos en términos de la necesidad del incremento de los precios del petróleo. Y el otro objetivo era el control político de la industria, obviamente, porque los precios altos, de nada nos servía tener precios altos del petróleo para que se aprovecharan precisamente las transnacionales que habían participado de este proceso llamado apertura petrolera, ¿no? O sea, y el último punto era la alta participación fiscal del Estado en los ingresos a través de la estrategia de internacionalización. Es decir, ya no que esos recursos se fugaran, se fueran al exterior, sino que internalizarlos a la sociedad venezolana, al aparato productivo, etcétera. Entonces, este último eje tiene que ver entonces con la propiedad y control de la industria en manos del Estado y de la nación venezolana. Esto ya es de la agenda alternativa. La industrialización hacia abajo, la gasificación y la petroquímica era una estrategia clara. Y la tecnificación desde adentro, ciencia y tecnología propias. Esa dinámica permitió que con estos altos precios del petróleo y luego de la gran lucha política que dimos derrotando el sabotaje petrolero, logramos, bueno, incrementar la participación fiscal del Estado en los ingresos de PDVSA. Eso permitió que entre el año 84 y 98 la llamada inversión social, ¿verdad? Es decir, los recursos que destina el Estado a las políticas sociales representaba solo el 36% de los ingresos de todo el país. Y en este periodo 99-2013, 64,1% de todos los ingresos de la nación son destinados a políticas sociales. Es decir, hay un aumento en 27,9 puntos, según los datos que está registrando el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Planificación. Adelante. Entonces, esa es una primera idea, ¿no?, que queda ahí planteada. Entonces, ahora viene la segunda idea, ¿no? O sea, había que pagar la deuda social, había que reconocer esa deuda social, había que, bueno, garantizar el tema de la alimentación, había que, el tema del consumo, ¿no? Pero ese proceso se da en un marco. En Venezuela estamos viendo un proceso de ascenso de la revolución bolivariana, pero a nivel mundial hay otro proceso, ¿verdad? ¿Cuál es ese otro proceso? Bueno, el proceso de ofensiva, ¿no?, de las políticas neoliberales. Y ese proceso de ofensiva de las políticas neoliberales llevó a una depauperación de todo lo que llaman los países subdesarrollados o sur del planeta, ¿no? Entonces, ya en los años 90 había un consenso en las instituciones internacionales de preocupación sobre precisamente la situación de la población mundial en general. Y entonces se fijaron unos primeros objetivos que no cumplieron, de paso, y en el año 2000 retomaron estos objetivos, hicieron un listado de 8 grandes objetivos y los denominaron los objetivos del milenio. Entonces, ahora bien, ¿qué pasa con estos objetivos? Bueno, que estos objetivos son un poco hipócritas, ¿verdad? Y tienen como que un doble sentido si uno no los mira de forma crítica, ¿verdad? ¿Cuál es el primer elemento? Bueno, que todo progresista, toda persona de izquierda tiene que estar de acuerdo, por ejemplo, con la reducción de la pobreza, con
con el tema de acabar o reducir el tema de la mortalidad infantil. Llevar a la pobreza a una cifra tolerante, pero convivir con la pobreza. No transformar el modelo, no es como nosotros nos estamos planteando en 2019, pobreza cero, sino es llevar la pobreza a un nivel tolerable. Un nivel tolerable que es la mitad de la población mundial que se mantengan pobres. Es decir, es como realmente, desde mi punto de vista, los objetivos del milenio son como unas políticas de contención para justificar moralmente un conjunto de cosas. Entonces, ¿por qué Venezuela cumple las metas del milenio antes de lo previsto? La gran pregunta. Venezuela en el año 2006 cumplió la mayoría de estos 8 objetivos que ya los vamos a ver. La pregunta es ¿por qué? ¿Cómo es que Venezuela logra eso, no? Bueno, la respuesta es básicamente que fue pagando la deuda social. Fue pagando la deuda social, fue la iniciativa, no fue con la misma orientación de estos compañeros de políticas de contención de la pobreza, de, por ejemplo, vivir con un margen de pobres tolerables, etcétera, etcétera, sino más bien fue, cómo generamos las condiciones materiales para una nueva sociedad. Y en esa medida cumplimos las famosas metas en el 2006, cuando faltaban todavía 8 años para que se cumpliera la fecha tope. Entonces los objetivos eran erradicar la pobreza extrema y el hambre, era el objetivo 1, el objetivo 2 era educación básica para todos, el 3 era igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer, el 4 era reducir la mortalidad infantil, el 5 era mejorar la salud en la maternidad, el 6 avanzar en la lucha contra el VIH y otras enfermedades, el 7 asegurar un medio ambiente sano y seguro y el 8 lograr una sociedad global para el desarrollo. Son los grandes llamados 8 objetivos. Entonces, en el objetivo 1, que es erradicar la pobreza extrema y el hambre, nosotros avanzamos en la meta 1, que es reducir a la mitad la pobreza entre el 90 y el 2015, la cantidad de personas que padecen hambre. En paralelo al tema de los objetivos del milenio y la declaración de los presidentes del año 2000 en la ONU, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, como parte también de esta tendencia de preocupación por el desarrollo, se idean o comienzan a asumir el Índice de Desarrollo Humano. ¿Cuál es la idea del Índice de Desarrollo Humano? Bueno, cómo medir el tema del desarrollo de los países atendiendo a las personas. Y sin el indicador tradicional. ¿Cuál era el indicador tradicional de la pobreza? Que aún se sigue usando, el del PIB per cápita. ¿Cuál es el PIB per cápita? Que agarran el Producto Interno Bruto de un país y lo dividen entre la población, entre la cantidad de población. Entonces se supone que esa persona participa en esa cantidad en el producto, entendiendo que el PIB es la suma de todas las actividades económicas que se realizan en un país. Obviamente este indicador no te mide nada, no te dice nada del PIB per cápita. En cambio, el índice de desarrollo humano toma en cuenta la esperanza de vida, ¿verdad?, el nivel educativo y el ingreso per cápita. El caso venezolano, el índice de desarrollo humano entre 1980 y 2013. Ven cómo que toma esos 3 elementos que hablamos, el de la esperanza de vida, el nivel educativo y el ingreso per cápita, ¿verdad? Hacen un número de índice con eso y vemos el ascenso vertiginoso, sobre todo entre el 2005 y el 2008, es como cuando ya se da el gran salto en términos del desarrollo humano. Aquí está por décadas, entre el 80 y el 90, es una tasa de crecimiento, solo creció 0,078, entre el 90 y el 2000 creció 0,501 y entre el 2000 y el 2013 creció 0,934. Es decir, como comparando las décadas, pues. Entonces, Venezuela, claro, entre lo que calcula el PNUD nos da un desarrollo humano de 0,748 y el INE nos da de 0,771. Este indicador, mientras que se acerque a 1, ¿verdad?, vamos a encontrar un desarrollo humano alto. Venezuela entonces se encuentra, o muy alto,
entre 0, ya nos aproximamos hacia un desarrollo muy alto. Estamos ahora en un desarrollo humano alto. Otro indicador importante en términos de esta dinámica es el coeficiente de Gini, ¿verdad? Que el coeficiente de Gini te mide la desigualdad de la distribución del ingreso de los hogares. Un Gini próximo al valor de 0 significa una distribución igualitaria del ingreso y un próximo a 1 una distribución desigual. Y vemos también como en Venezuela más o menos hay una caída ahí, ¿verdad? Y ya estamos en 0,398. Entonces, otro de los elementos aquí es el tema de la esperanza de vida, ¿verdad? Que todos estos están relacionados con el objetivo 1. El objetivo 1, que era el de erradicar el de la pobreza, el de llevar la pobreza a la mitad. Entonces, las mujeres tienen una esperanza de vida proyectada al 2021 de 79 años. Hoy en día está en 78,3 y para los varones en 72,2. La tasa de desocupación. Vemos también cómo ha venido disminuyendo, este es el desempleo, el famoso desempleo, ¿no? Que también tiene que ver, en la medida que una persona participa de un trabajo, de una actividad productiva, bueno, tiene la capacidad de garantizarse un ingreso, además indicador que toma en cuenta el índice de desarrollo humano. Entonces, los hogares pobres y pobres extremos, hemos abatido en Venezuela el tema de los pobres extremos. Teníamos, según el censo del año 90, eran 16,32% de la población eran pobres extremos. Es decir, estos que no tienen ni acceso a la lista ni al dólar diario. No tienen nada. 16% estaba en esa condición. Y hoy en día, bueno, hasta el censo de 2011, que es el último censo, está a 6,97. Hay otras proyecciones, pero estos son los datos oficiales del INE. Atrás. Y los pobres, digamos los pobres medidos por líneas de pobreza, ¿verdad? Están en 24,57 aún. Y aquí hay uno de los grandes logros impresionantes que ha hecho la Revolución Bolivariana, que también tiene que ver con ese tema que más allá de los métodos, ¿verdad? Las personas cuando no están en edad de trabajar, ¿qué pasa? Sale de la fuerza de trabajo, ¿verdad? Y si no está en condiciones, si no tiene un hogar, una familia que le cree, digamos, ciertas condiciones materiales de vida, bueno, cae en la pobreza, así de sencillo. Las pensiones, la seguridad social, entonces es una herramienta de lucha contra la pobreza. Y en Venezuela, bueno, hasta el año 98 habían 387.007 pensionados. Hoy en día hasta 2012 hay 2.436.000, creo que ahorita están como en 2.600.000, según las últimas cifras que dio el presidente Nicolás. Y se espera duplicar antes del 2019 la cifra de pensionados en Venezuela. Inversión pública en seguridad social, bueno, el incremento que se ha hecho en la seguridad social como una herramienta o instrumento de lucha contra la pobreza, como decía, siguiente. Aquí está medido en términos porcentuales, 83,4% de incremento entre el 88 y el 98, entre el 99 y 2013, 427,8% de incremento de pensionados, de personas pensionadas. Esta gráfica te está diciendo que el 0,2% de la población solo come una vez al día, el 5,2% come 2 veces y el 94,6% come 3 veces y más al día, al 2012. Y esto es por estos estratos que le estábamos diciendo. El estrato 1, 2 y 3, ¿verdad? 94,8% de las personas que están ahí, en ese estrato, come 3 veces y más. 4,9% come 2%. En el estrato 4, que ya ahí empiezan los problemas con el ingreso, entonces 94,9% come 3 veces y más y 4,9% solo 2%. El estrato 5, que sí son los pobres, pues, propiamente dicho, o desde el punto de vista de estos métodos, son 93,7%, comen 3 veces y más al año 2012. Y 6,3% come 2 veces.
La prevalencia de subnutrición. Este es un indicador que hace la FAO, que te dice que un IPS igual o inferior al 2,5 indica muy baja inseguridad alimentaria. Es decir, tiene que ver con el tema de la seguridad alimentaria que, como decía la compañera ministra, es diferente a la soberanía, pues. La seguridad es garantizar el alimento, ¿no? La soberanía es que esa garantía sea, digamos, sostenible en el largo plazo, ¿verdad? Y que podamos producir eso en todo caso. Entonces, bueno, nosotros ya estamos cercanos a un país con muy baja inseguridad alimentaria desde el punto de vista de la medición de la FAO, por lo menos entre el 2008 y 2010. Desnutrición infantil en menores de 5 años, en niños menores de 5 años, cayendo también. Sí. Continúa. Y proporción de niños y niñas menores de 5 años con peso inferior al normal entre el 90 y el 2012, la caída también. Talla a los 7 años de los niños y niñas entre 1990 y 2011. Según esta encuesta, solo el 27,8% de los hogares no utilizan las misiones. Todo el resto de la población, 72,2% de los hogares, utilizan al menos una misión. Entonces el objetivo 2, lograr la enseñanza primaria universal. La meta era asegurar que para el año 2015 todos los niños y niñas hayan completado el ciclo de educación primaria. O sea, digamos, una meta sencilla. En Venezuela, bueno, recordemos el programa de las escuelas bolivarianas, una gran aporte e implementación del comandante Chávez, ¿verdad? Que parecerá algo como, o sea, que no, desde el punto de vista económico, digo, no tan importante, ¿no? Pero es algo que influye en la vida digamos, de la población y de las comunidades. ¿Por qué? Porque, digamos, en mi niñez, recuerdo yo que por lo menos en mi caso, yo fui uno de los pocos privilegiados de mi generación que estudió en una escuela que tenía el turno de la mañana y turno de la tarde. Sí, los que llaman, antes lo llamaban semi-internado. O sea, que uno entraba a clase en la mañana, almorzabas y en la tarde tenías otras actividades recreativas, no sé qué, y te iban a buscar entre las 4 y las 5 de la tarde te iban a buscar. Y eso, ¿qué era lo que ocurría con eso? Bueno, que tu mamá o tu papá tenían posibilidades de tener una vida más tranquila, de estar en el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, la matrícula estudiantil por nivel educativo está la inicial, ¿verdad? Ha llegado ya hasta el 2011-2012, que son los datos estos del Ministerio del Poder Popular para la Educación, hasta el 70,5% de los niños o de los que están en la edad inicial están en clase, pues, están incluidos en la matrícula. La educación media, 75,1%, mucho más alto. Y en la primaria, 92% de los niños, o sea, casi cumpliendo la meta, están incluidos dentro de la matrícula de escolaridad. Siguiente. Aquí están vistos por proporciones que había entre 1999-2000 y 2012-2013. Alumnos que comienzan el primer grado y llegan al 6º grado, esto es importante. Los 6 años de educación primaria, es decir, el tema de la deserción. Cómo la deserción ha ido cayendo en la medida que cada vez 87% de los niños que comienzan la educación primaria la terminan al año 2012. Y a los planteles educativos, la cantidad de planteles educativos se ha incrementado con respecto a lo que había en 1998-99 al 2012-2013, se ha incrementado en 23,5%. La población beneficiaria del programa de alimentación escolar, el PAE, también el incremento. Siguiente. Aquí están los que estaban beneficiarios en el 99 y los que están bajo esta cobertura en el 2013 da un incremento de 1.663,9%. Adelante.
La misión Robinson, alfabetizados hasta 2013, 1.766.439, y los egresados de misión Robinson 2, también casi el 1.000.000 de personas. ¿No? Los libros, este es un programa interesantísimo, porque no solo que le da una base en términos económicos a la familia, que no tiene que costear el tema de los útiles escolares, sino que logramos derrotar o darle la batalla ideológica a las empresas dedicadas a la redacción de los libros escolares, como Santillana, por ejemplo. Entonces, nuestros propios profesores, educadores, pedagogos, entonces elaboran los libros que después son distribuidos de forma gratuita a todos nuestros estudiantes de educación primaria. Entre el 2011 y 2012 se entregaron 12 millones de libros, entre el 2012 y 2013 se entregaron 30.750.000 libros, y se estima que entre 2013 y 2014 se tenían que entregar 35 millones de libros. Hoy en día hay un instituto universitario casi que en cada municipio del país, y ha llevado la matrícula universitaria a más de 2.629.000 estudiantes entre todas las instituciones de educación universitaria. Este es solo Misión Sucre, 300, que este es un dato interesante, que se calcula, se estima que la llamada esta población flotante a inicios de, cuando arranca la Misión Sucre, que si no me equivoco fue por allá por el 2006, ¿no? Como 2004, sí, bueno, 2004 por ahí, fue la Misión Sucre. Bueno, ahí está, hay datos de 2004, exacto, ahí arranca la serie. Se hablaba de que había 400.000 personas excluidas de la educación superior. Había 400.000 personas excluidas del sistema de la educación superior. ¿Qué quiere decir? Que en este periodo de tiempo, es decir, en 9 años, se incluyó a toda esa gente que estaba esperando el tema del ingreso a la educación universitaria. El de la igualdad entre los géneros, promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, y entonces la meta 4, que fue donde nos enfocamos, fue eliminar las disparidades de género en la educación primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y para todos los niveles de educación para el año 2015. Entonces, este es de un informe, este gráfico es de un informe que se llama Cumpliendo las Metas del Milenio, que elabora el Ministerio de Planificación con el INE, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que te habla ya de cómo se ha ido disminuyendo el tema, digamos, cómo se han ido incluyendo la igualdad de género en los institutos de enseñanza primaria. Bien, este es el mismo índice de paridad, pero en la educación superior en los años 94, entre el 94 y 2009, ¿verdad? Como cada vez más mujeres ingresan a la educación superior. Y el objetivo 4 es reducir la mortalidad de los niños menores de 1 año, reducir en 2/3 la tasa de mortalidad de los niños de 1 año entre 1990 y el año 2015. Dice 2/3, reducir en 2/3. Siguiente. Nosotros, el comandante Chávez la agarró en 21,36 más o menos, y ya está, al 2010 está en 13,95 la tasa de mortalidad infantil. La salud materna, reducir en 3/4 la tasa de mortalidad materna entre el 90 y el 2015. Aquí la tasa de mortalidad materna sí hemos tenido problemas, es una estadística difícil porque también tiene que ver con los institutos de salud, los hospitales, pues, o el último nivel de atención, que son los grandes hospitales, las maternidades y esas cosas. Aunque se han hecho grandes esfuerzos e inversiones en ese ámbito. La tasa global de fecundidad, bueno, han escuchado hablar del bono poblacional, bono demográfico que llaman, que nosotros somos una población en promedio joven, que se ubica entre los 20 y tantos y 30 y tantos años, es decir, somos una población joven.
tenemos que aprovechar ese bono poblacional en términos de fuerzas productivas, porque lo que proyecta el censo de 2011 es que el número medio de hijos que se espera que tenga una mujer dentro de un periodo de edad fértil de 15 a 49 años va a ir reduciéndose. La inversión pública en salud entre el 99 y el 2013. Siguiente. Pacientes que reciben en terapia antirretroviral, que es la que se usa para el tema del SIDA, del VIH. Cómo se ha ido incrementando la cantidad de pacientes. La población por lugar donde acudió, donde necesitó atención médica en el año 2011, entonces los hospitales públicos siguen recibiendo 24,9% de la población. Misión Barrio Adentro aparece ya en el segundo nivel, ¿verdad? O sea que la gente opta por los CDI y la Misión Barrio Adentro. Están los ambulatorios que todavía existen y los hospitales privados o las llamadas clínicas más abajo. Y de último el Instituto de Seguros Sociales y el IPASME. La sostenibilidad del medio ambiente tiene que ver con la pérdida de los recursos del medio ambiente, la diversidad biológica y el porcentaje de personas que carezcan de acceso al agua potable. Esto también es clave. Nosotros no tenía las estadísticas de emisión árbol, se pueden conseguir también con un poco más de esfuerzo, ¿no? Pero tenemos la de acceso a aguas potable y aguas servidas, que bueno, parece algo así también como trivial, pero es súper importante el tema del acceso al agua potable, cómo se ha llevado al 95% de la población hoy en día en Venezuela tiene acceso al agua potable. Y eso es gracias a la Revolución Bolivariana. Y al agua servida, 84%. O sea, que es también súper importante, ¿no? Fomentar una alianza mundial para el desarrollo, nos enfocamos sobre todo al tema de las tecnologías, de la información y de la comunicación. Hay la inversión social en ciencia y tecnología, siguiente, y la disponibilidad de las tecnologías por parte de los hogares. 50% de la población al 2011 tiene acceso a la telefonía fija, mientras que en el 2001 solo el 35%, al TV por cable 48%, a las computadoras 31% y al acceso a Internet, que ha sido uno de los crecimientos más importantes. En el 2001 solo 4% de la población tenía acceso a Internet. Hoy en día 23,7% tiene acceso a Internet. Entonces, fueron dos enfoques. La Revolución Bolivariana podemos afirmar o podemos concluir que logra estos objetivos del milenio porque se propone construir, primero porque paga la deuda social y después porque se propone construir otro tipo de sociedad, ¿verdad? Una sociedad mucho más justa, ¿verdad? Más equitativa, y en esa medida dotar al pueblo venezolano de las condiciones para construir el socialismo, pues. Así es sencillo. O sea, era lo que decía Luis. O sea, si en los 90, con la situación que había y se hablaba de industrialización y de desarrollo, creo que aquellas condiciones eran menos favorables para lograr los procesos de desarrollo de las fuerzas productivas de industrialización que las condiciones en las cuales nos encontramos hoy, en términos de los indicadores sociales. Y como podemos ver, hemos tenido problemas, hemos tenido dificultades, pero incluso desde el punto de vista de los problemas y dificultades que hemos tenido, nuestros indicadores económicos y sociales, incluso los peores, o sea, o donde no hemos avanzado del todo, o donde todavía tenemos deudas, ¿verdad?, son mucho mejores de los indicadores que nos dejó el punto fijismo. Bueno, muchas gracias.